y presidenta del Consejo Consultivo del INAI. Adelante, María. Muchísimas gracias por la presentación. Igualmente quiero agradecer a la Academia Interamericana de Derechos Humanos pues, por la invitación para presentar esta obra y también manifestar pues, una felicitación anticipada a los coordinadores. Lo cierto es que logran una obra muy completa, sistemática, integrada, ¿no? En la cual se puede observar incluso pues, un diálogo entre los propios participantes y autores de la obra y que cumple con creces, diría yo, el objetivo pues, de vincular el gobierno abierto, usualmente abordado desde una óptica de política pública, pues con los derechos humanos. Sin duda alguna, la labor de coordinar una obra de esta naturaleza y alcanzando los objetivos propuestos, pues no es una tarea sencilla, ¿no? Incorpora distintas visiones y especialidades y en ese sentido, pues mi pleno reconocimiento para los coordinadores. Asimismo, felicito a las autoras y a los autores que participan en esta obra y que desde sus distintas perspectivas, experiencia y conocimientos, pues logran motivar y transmitir de manera muy precisa pues las distintas temáticas que aquí se abordan. Y bueno, pues en esta presentación nos acompañan el doctor Víctor Peña, la doctora María Guadalupe Mormino, pues quienes son también autores de esta obra, ¿no? De verdad, muchas felicidades por el trabajo realizado. Saludo muy afectuosamente al comisionado, al doctor Francisco Javier Acuña, con quien, bueno, tengo la fortuna no solo de coincidir, ¿no? En causas comunes, sino pues, o al menos desde mi perspectiva, cuento con su amistad y eso pues es motivo para mí de fortuna y profunda alegría. Finalmente, extender pues mis saludos a todas y todos aquellos que nos acompañan en esta transmisión y en especial a las alumnas y a los alumnos de la especialidad en Derecho a la Información, Fiscalización y Combate a la Corrupción, con quienes tendré la oportunidad pues de convivir de manera mucho más cercana en los próximos días. Muchas gracias por haber cedido parte de su tiempo y de la clase para esta presentación, que sin duda alguna se concatena mucho con los objetivos perseguidos, por lo menos en el módulo que a mí me corresponde. Para iniciar yo quisiera decir pues que es un libro efectivamente muy completo y que a partir pues de distintas visiones de las autoras y de los autores, pues por un lado nos permite profundizar sobre qué es el gobierno abierto, ¿no? O como diría el doctor Víctor Peña, los gobiernos abiertos, ¿no? A partir de esa complejidad que supone su conceptualización pues dentro de la pluralidad de contextos en los que se desenvuelve, ¿no? Esta obra no solo es qué es el gobierno abierto, para qué sirve y cuál es la relevancia que presenta más allá, y nuevamente parafraseo a mi querido Víctor Peña, pues más allá, digamos, de una metáfora, ¿no? Sin pretender ser exhaustiva, ni lograr hacer justicia a la riqueza del contenido de esta obra y a las aportaciones de cada uno de los autores, creo, bueno, o por lo menos me gustaría referirme a algunas ideas que desde una perspectiva pues muy personal considero muy importante destacar y que creo que de alguna manera se advierten a lo largo del desarrollo de este libro. La primera de ellas es básicamente que el gobierno abierto se constituye en un elemento esencial para la vida democrática de un país. Esta democracia podríamos entenderla desde una perspectiva formal, ¿no? Esta idea que suelo repetir mucho, pero que creo que es muy importante siempre reafirmarla, esta idea de el gobierno del pueblo y por el pueblo,
y por otro lado esta idea de democracia sustantiva del gobierno para el pueblo, y en el que se vincula, digamos, con el reconocimiento y la efectividad de los derechos humanos. Esta es una idea central y que me atrevería a decir que se deriva desde el propio título de la obra, ¿no? Gobierno abierto y derechos humanos. Creo que ese vínculo queda reflejado, digamos, a partir desde la primera página y a lo largo de su desarrollo. Podríamos entonces considerar que es precisamente a partir de esta idea amplia de democracia a través de la cual se construye el propio concepto de gobierno abierto y de los pilares y elementos que lo conforman, y que se relaciona sin lugar a dudas pues con los derechos humanos, tales como el derecho de acceso a la información y el derecho a la participación ciudadana, que me resultan pues quizá los más evidentes, pero incluso que se podrían traspolar a otros derechos pues quizá un poco más discutidos y reconocidos en otros sistemas jurídicos, como es el caso, ¿no?, del llamado derecho al buen gobierno que se reconoce en la Ciudad de México. Si bien es cierto que, como queda sentado en esta obra, el propio concepto de gobierno abierto es equívoco y difiere tanto en la literatura como en la experiencia práctica a partir de distintas configuraciones, pues lo cierto es que sí existe un cierto consenso a nivel nacional e internacional, digamos, en los pilares que lo constituyen, ¿no? Yo creo que este vínculo o esta idea, digamos, del gobierno abierto en su clara relación con la transparencia gubernamental, con la rendición de cuentas, con la participación y colaboración ciudadana e incluso con la utilización de herramientas tecnológicas que permiten, digamos, acercar la función gubernamental hacia la propia ciudadanía, pues creo que son pilares en los cuales hay un cierto consenso en la necesidad de considerarlos dentro de esta óptica. Quizá gran parte, y aquí pues digamos, corríjanme que si esto no es así, pero yo lo que advierto es que quizá gran parte de los problemas que afronta la propia conceptualización e implementación del gobierno abierto, pues se da precisamente a partir del alcance y la materialización, tanto normativa como en la práctica, que se le concede a cada uno de estos pilares. Pensémoslo, por ejemplo, en el caso de la transparencia, ¿no? Si nosotros volteamos a ver el desarrollo, digamos, de la transparencia en nuestro país, pues vamos a advertir pues, que ha habido profundos cambios desde su recepción, ¿no?, en nuestro sistema jurídico a la fecha. Estos cambios significativos que se reflejan no solo a partir, y aquí sí quisiera poner mucho énfasis, no solo a partir de las reformas constitucionales o legales, sino también en la forma en que esta política se logra efectivamente materializar a partir de distintas instancias gubernamentales y en cierto sentido pues vinculados a voluntades políticas muchas veces o a cambios de criterios operados en la materia. Lo mismo ocurre con el reconocimiento del derecho de acceso a la información. No basta el simple reconocimiento como un derecho humano. Es necesario considerar pues cuál es su alcance, cuáles son sus límites, cómo se ha venido ejerciendo e interpretando de manera efectiva. Precisamente uno de los capítulos que comprenden esta obra, pues hace referencia a los límites del gobierno abierto, ¿no? Especialmente a partir, digamos, de la transparencia y el derecho de acceso a la información. Creo que el solo hecho de haber considerado este apartado dentro de un libro cuyo tema o eje central es el gobierno abierto, pues en sí mismo es muy positivo, ¿no? Nos da de alguna manera una visión integral del gobierno abierto y de manera específica de su relación con los derechos humanos.
comparto sin duda las ideas plasmadas por el autor de este capítulo, en el sentido pues de que tanto la transparencia como el derecho de acceso a la información pública pues están sujetos a límites y su implementación pues requiere de medidas que permitan armonizarlos con el ejercicio de otros derechos. Solo a manera de anécdota, déjenme contarles, hace un par de días, en el marco precisamente del Día Internacional de la Mujer, se realizó un foro organizado por Infoem y cuyo eje temático era el derecho a la protección de datos personales de las mujeres candidatas a cargos de elección popular. Si ustedes se fijan, realmente pues es un tema en donde, si bien el eje estaba puesto en el derecho a la protección de datos personales, parte del tema central es, bueno, al ser candidatas a ocupar cargos de elección popular, pues de alguna manera ya implica tratarlas bajo un esquema de figuras públicas que voluntariamente se han sujetado al escrutinio público, pero que eso no justifica la utilización de su información personal, y en este caso de su información personal sensible, como herramienta para descalificarlas, para desacreditarlas o incluso para inhibir su participación en la vida política, ¿no? Hubo varios ejemplos y uno de ellos, sin lugar a dudas, fue quizá de los más palpables, ¿no? La divulgación de videos de contenido sexual de una candidata para precisamente inhibir esta participación en la vida política y de alguna manera descalificarla ante la opinión pública. Creo que este es un claro ejemplo no solo de violencia política por razones de género, sino también es un claro ejemplo en donde, digamos, a pesar de ser figuras públicas, a pesar de requerir, digamos, la necesidad de sujetar parte de su vida al escrutinio público, aquí no te alcanza ni la transparencia, ni el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Esto pues deja muy en claro que finalmente la transparencia y el acceso a la información pública pues solo pueden ejercerse a plenitud si son respetuosas de otros derechos humanos y dentro del marco de un verdadero Estado de Derecho. Quizá esta es la gran complejidad, digamos, de esquemas que armonicen estos derechos. Por otra parte, en relación con los pilares de gobierno abierto, al que también esta obra dedica, digamos, una parte significativa, quisiera referirme al tema de la participación y la colaboración ciudadana. Esto ciertamente está muy vinculado también a esta idea central del vínculo entre gobierno abierto y vida democrática, pero más allá de eso, creo que es muy clara una idea que nos transmiten los autores a partir de esto, que la participación ciudadana no se reduce a los esquemas formales propios de las democracias directas o indirectas en su sentido tradicional. No se reduce al ejercicio de derechos políticos para la elección de representantes, no se reduce, y aquí, y ojo con esto, no se reduce la participación ciudadana a las consultas ciudadanas, a los plebiscitos o a los referéndums. Creo que acotar esta idea de participación ciudadana a estas actividades, pues va en contra precisamente de los propios objetivos que persigue o que debe de perseguir el gobierno abierto. Bajo esta óptica, y en este sentido amplio de gobierno abierto, pues la participación y colaboración ciudadana pues requieren la creación de espacios que permiten el diálogo, la deliberación y la incidencia en la toma de las decisiones colectivas, sea a través de mecanismos institucionalizados como de mecanismos no institucionalizados. Creo que esto es muy importante tenerlo claro, ¿no? Además, esta participación, como los demás pilares del gobierno abierto, pues no se agotan en el ámbito de la administración pública,
sino que deben irradiar a todas las funciones de gobierno. Esto queda muy claro en dos capítulos también contenidos dentro de esta obra, uno relativo al Parlamento abierto y el otro, por ejemplo, a la justicia abierta. A partir de la idea de Parlamento abierto, el autor que desarrolla este capítulo, pues aborda los distintos elementos que deben caracterizarlo y que coinciden con la propia construcción de gobierno abierto, ¿no? La apertura en sus procedimientos internos a la participación de la sociedad, la transparencia, la justificación de las decisiones, la disposición al escrutinio y fiscalización de sus actividades y el uso de plataformas digitales para facilitar, digamos, la interacción con la ciudadanía. Por otro lado, por lo que hace a la justicia abierta, nuevamente se lleva este concepto y específicamente a la función tanto administrativa como jurisdiccional, ¿no? Pero muy enfocada, digamos, a los procesos de justicia y en donde también se vuelven a encontrar estos elementos, estas constantes, ¿no? La accesibilidad al servicio de justicia, que promueva la participación, que transparente las decisiones judiciales, que visibilice el quehacer de los tribunales. Creo que estas constantes de gobierno abierto irradian de alguna manera a esta idea de no limitarnos a la parte, digamos, de la administración pública y de las funciones administrativas, sino que deben de irradiar hacia las demás funciones gubernamentales y que nos lleven a construir quizá otro estadio de avance, digamos, que nos lleve ya a hablar propiamente de ese estado abierto. En términos generales, creo que en conjunto, pues esta obra deja muy en claro la necesidad pues de seguir impulsando el gobierno abierto, ¿no? Por ahí también se encuentra en la obra el pensar en el gobierno abierto no solo como una política, sino, digamos, como un objetivo social, como parte de un movimiento social y en donde de alguna manera hay un empuje necesario que nos lleve a su consolidación. En el fondo, esta perspectiva es lo que nos va a permitir de alguna manera, pues sí, tratar de enaltecer los más altos valores que debe perseguir la sociedad y que coloca en el centro de sus objetivos a la persona. Al final del día, cuando hablamos de transparencia, de acceso a la información, de participación ciudadana, de rendición de cuentas, del uso de herramientas tecnológicas, pues es precisamente no porque sean o tengan una valía en sí mismos, ¿no? Finalmente, lo que se persigue con ellos es o combatir o mitigar los grandes males que aquejan a la sociedad y que a la larga se traducen en el menoscabo o la pérdida de otros derechos, se traducen en una afectación hacia la ciudadanía. Un ejemplo claro de ello es cuando hablamos, ¿no?, del combate a la corrupción. La corrupción implica una afectación, no al erario público, implica una afectación que se traduce o se puede traducir en la pérdida, por ejemplo, de vidas humanas, porque no llegaron a tiempo los medicamentos, porque se produjo un socavón, ¿no? Y varias personas murieron. En fin, lo que les quiero llegar a decir es que cuando hablamos de estas ideas de política pública, y creo que esa es, digamos, la gran aportación de esta obra, pensemos que el gobierno abierto en sí, su relevancia, su importancia y por lo que merece la pena luchar, es porque a la larga se acaban traduciendo en beneficios claros para la persona. Y en ese sentido, bueno, sin lugar a dudas, pues recomiendo ampliamente esta obra. Creo que da una perspectiva muy amplia, muy versátil, muy acabada del gobierno abierto y de su vínculo precisamente con los derechos humanos. Con eso concluyo y muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta presentación.
Muchísimas gracias, María. Y bueno, antes de dar el uso de la voz a nuestro segundo panelista, le comento a nuestro auditorio que al final de las exposiciones de nuestros tres panelistas existirá una sección de preguntas y respuestas, por si es de su interés formular alguna. Dicho esto, cedo el uso de la voz a nuestro segundo panelista, de quien me permito leer antes una pequeña semblanza. Francisco Javier Acuña Llamas es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido catedrático de posgrado en la especialidad de Derecho a la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados con derechos humanos y discriminación, transparencia electoral, derecho a la información, transparencia y corrupción, datos personales y acceso a la información, por citar algunos. Fue coordinador de información, documentación y transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Actualmente es columnista de los diarios El Excelsior y El Financiero y se desempeña como comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Pues no, ya la fatiga de la presidencia del INAI, que tuve que sortear 3 años y medio, ya la entregué a mi compañera Blanca Lila Ibarra, pero sigo siendo comisionado. Pero sobre todo amigo, y yo me siento parte del claustro de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, porque siempre he dicho y he referido que Luis Efrén, primero, Ríos Vega, y bueno, luego Irene Espino y todo el equipo, como José Antonio Estrada y los demás amigos, María Guadalupe, tú misma, son parte de un claustro dinámico, magnético, porque atraen permanentemente a la gravitación intelectual del norte de México, a las voces que representan o sintetizan valoraciones de modernidad, de contenido de presente y de proyección futura. No puedo estar más contento que me haya tocado estar, ya lo dijo también María Solange, su genialidad, su amistad, bueno, está fuera de discusión, pero sobre todo su dedicación, su constancia, su gran calidad como jurista, como pensadora, como, bueno, pues una científica social. Y no se puede tampoco negar el crédito a Víctor Samuel Peña, con quien también, como con Sol, hemos caminado juntos por un transepto, por un tránsito, hemos tenido un tránsito republicano, porque se hace república solo y cuando se invocan las potencias del Estado democrático que sigue una forma de gobierno y que cumple con ello un cometido. Hoy nos invitan, y ya lo ha hecho María Solange de la mejor manera. Ella ha llegado, ya nos ha tomado, afortunadamente, por eso yo pedí que fuera por delante, porque yo sabía que ella nos iba a simplificar muchísimo el problema, a mí al menos, que quedé en una condición intermedia ahí entre ambos, mejor, para bien de todos ustedes. A mí me toca divagar, ya que ellos van a aterrizar con los puntos finos del libro y sus pormenores. Sin duda, ofrezco a todos sus autores mi respeto, mi amistad intelectual, que es la más importante de las amistades electivas. Y también quiero decir que el libro es adecuado porque precisamente en estos momentos estamos reflexionando, no sin sobresaltos y no sin instantes vamos a decir, de angustia, de preocupación fundada por los acontecimientos y los avatares que ofrece la vida republicana de nuestros días, que no son preocupaciones menores, ni son tampoco, como alguien ha dicho, ni el quejío andalú, ni tampoco son el lamento borinque. Son simple y sencillamente las referencias cotidianas de una realidad que se está imponiendo, por lo menos en lo que se puede considerar una peligrosa rectificación
en términos de corrección y de hasta involución del equipamiento democrático que el Estado mexicano había conseguido en los últimos 40 años, de manera ininterrumpida. Y por eso me parece que es del todo conveniente que se profundice en la interpretación y en la reinterpretación de los derechos humanos vistos, como este aluvión de condiciones adecuadas para bien vivir, para el bienestar, y por otro lado, con estas formulaciones de la modernidad, de la globalización, como es el gobierno abierto. Ya decía con escrúpulo el reclamo, el reproche implícito que hace Víctor Samuel Peña cuando hace con toda prosodia la referencia de gobiernos abiertos. Sí, es cierto, claro que sí. Como también cabe hablar de las administraciones públicas, porque no es única, ni es una sola. Son las que existen. La administración de lo público que encabeza el Ejecutivo, que estaba llamado y está llamado más en un esquema presidencial, que México sigue siendo presidencialista, con lo que ello ya de por sí, sus toxinas propias, sino que también está la administración de las administraciones de la justicia, la federal y la local, que son en sí mismas unos submundos y unas galaxias de tribunales y juzgados que generan una complejidad y una perplejidad para poderlas dimensionar. Si no es a través de los datos abiertos, es imposible tener una idea sistemática y una ruta para asimilar el parpadeo de un universo de juzgados, de jueces, magistrados y ministros que se vuelven, ya lo dije yo, una galaxia de togados y sus propios elencos e instituciones. Y luego, por otro lado, bueno, la administración legislativa o la administración que deviene del taller del trabajo legislativo, que es muchísimo más pequeña, desde luego. Pero luego están las administraciones de las autonomías constitucionales que hacen y están llamadas a hacerle esos controles finos, esos controles adicionales y externos al poder público convencional, a los tres poderes clásicos. Así es que se vuelve aquello un tormento si alguien quisiera tan solo por dedicación contemplativa poder dimensionar en una vista que pudiera tener, ya dije yo, precisiones, ese mundo, no, esa constelación, ya dije, esa galaxia de figuras públicas. Así es que, ¿cómo situar, ya lo dijo María Solange, al ciudadano de hoy con sus propias cuitas, con sus propias mortificaciones, como decía mi abuela, ese término, si ustedes quieren, a lo mejor indudablemente imbuido de una mística religiosa, pero la mortificación es dada por eso, por la angustia, por el conflicto permanente de no saberse pleno. Pleno es entero, con el empaque suficiente para navegar o circular el estado sin temores adicionales a los de suyo siempre normales, a los riesgos habituales. La sociedad de la información se ha vuelto la sociedad de los riesgos excesivos y de las muy acotadas redes o salvamentos. Y eso angustia, aflige y reduce la potencia de los derechos humanos, que una cosa es que estén dadas en la Constitución con redacción más o menos aceptable y que las leyes no traicionen su contenido esencial al llegar a tierra, y otra cosa es que las condiciones de interrupción de esa legalidad como principio, luchando siempre como un espadachín, la pobre a veces bastante agobiada, frente al principio de oportunidad, que es propio de los regímenes autoritarios que imponen su voluntad y doblegan la legalidad constantemente. Así es que nunca mejor dicho, está bien decir. Por un lado, los derechos humanos nos llevan al sentimentalismo emocional y, por supuesto, perseverante de una lucha de 2 milenios para lograr asegurar libertades.
afianzar derechos, colocarlas como el camino prometedor para que la senda sea una senda de alivio por el tránsito vital. Y por otro lado, ya dije yo, están las complejidades de un Estado que se ha burocratizado, porque es inevitable que lo fuera, para unas poblaciones de miles de millones de habitantes en la Tierra y de cientos de millones de habitantes en el caso ya de México. Es imposible que queramos imaginar como los condados originarios, como la dimensión helvética de esos sitios en el que la democracia directa, pues sí, sigue siendo efectiva y probable. Ya lo decía María Salán, ya quedó comprobado que hay muchísimos conflictos para que sea visible y sea posible que la representación como teoría surta todos sus efectos. La ficción se ha vuelto inevitable, ni la teoría de la representación es cabal en el sentido más asegurado, porque además de los enormes problemas para parlamentos de los tamaños que solemos tener en las democracias contemporáneas, están todos los vicios y las toxinas, como la partidocracia, que se regenera de una manera impresionante, y otros males congénitos, y otros males endémicos, que también vienen a vaciar, a desvirtuar la representación. Por eso digo, cuando hacía las referencias, esas alcabalas que vienen a diezmar y a reducir los recursos con los que la ciudadanía debe, se supone, ejercer derechos hasta llegar a coronar ambiciones tan legítimas como la de ejercer posiciones de gobernación o las de representación. Y en ese esquema de las cosas, los datos abiertos tienen que servir simple y sencillamente para hacer brújula, para hacer báscula, para hacer esos instrumentos de bolsillo que se requieren para poder ver con precisión e ir al objetivo concreto. Porque la vida diaria y sus inmensos problemas de articulación impiden que el ciudadano común, el ciudadano ordinario, el que no tiene, vamos a decir, privilegios de conocimiento ni oportunidades superiores, está lastrado, está, vamos a decir, absorto en la urgencia de su día a día, y es imposible que se informe para poder superar el día siguiente. A ese nivel llega la necesidad de articular los datos abiertos con el derecho fundamental a la certeza, a la expectativa cierta y comprobable. Y para acabar, en el contexto de estos afligidos tiempos, por ejemplo, sobre los pormenores de estos accidentes o incidentes de insatisfacción de los derechos, cuando nos enteramos que, seguro ha pasado en otros lados también, estas vacunas que se antojan, no se antojan, son sin duda alguna el remedio más identificado para poder sortear los riesgos pavorosos de vida o muerte frente a esta terrible enfermedad que se ha posicionado sobre el país y que amenaza por quedarse de manera indefinida. Pues bueno, hay accidentes e incidentes que, además de otras cuestiones que son tan discutibles como la posible manipulación de estos para que se generen efectos electoreros, no electorales, en periodo electoral, con los peligros que tiene esto, con un clientelismo que sigue siendo latente y peligroso en todos los ámbitos de la geografía, que venga a haber accidentes e incidentes que pudieran hacer que llegara este remedio tan esperado, tan ansiado, tan urgente, a ser ineficaz por falta de probidad, pero también por falta de precauciones, que solo con datos abiertos podrían dar a todos certezas, que lo que me van a vacunar a mí está a lo mejor ya inservible o inocuo, porque ya es inocuo porque pasó la congelación que tenía que hacer. O peor aún, la zozobra pavorosa de pensar que se le inyecte a uno un suero que ya perdió la eficacia para la que estuvo diseñado,
por falta de una de las condiciones indiscutibles para su conservación, pero además que pudiera esto traer efectos secundarios. Y no estoy aquí invitando a nadie a convertirnos en unos agoreros de tragedia adicional a la que ya de suyo tenemos, sino tan solo me pongo a poner ejemplos como los que de una manera tan clara puso María Solange, ya cambiándote el nombre, María Solange. Es que yo nunca le digo Sol, yo siempre le digo María Solange, pero ella se dice Sol Maqueo. Entonces, bueno, el derecho a la autodeterminación informativa sobre su propio nombre le hace. Yo penosamente pasé de Monterrey a ser Panchito, a ser ahora reconocido como Paco, y ya me gustó el Paco y me lo he dejado por autodeterminación también. Así es que gracias por estas oportunidades a Irene, a todos los que conforman este claustro amigo, y pues desde luego estaré escuchando el ratito que me queda a Víctor Samuel Peña para poder cuando menos retirarme con cierta vamos a decir, Bueno, muchas gracias, Francisco. A continuación, cedo el uso de la voz a nuestro tercer panelista, Víctor Samuel Peña Mancillas, de quien me permito leer una pequeña semblanza. Víctor Samuel Peña Mancillas es doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Se especializa en temas de investigación sobre políticas públicas, combate a la corrupción, la participación ciudadana y la transparencia. En 2019 diseñó una metodología para el análisis de riesgos de corrupción en los municipios de Sonora, implementada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. En 2018 fue redactor responsable de la Agenda Ciudadana de Políticas Públicas a partir de la coordinación de mesas temáticas organizadas por Hermosillo, ¿Cómo vamos?, para los aspirantes a la alcaldía de Hermosillo. En 2015 desarrolló la base conceptual del modelo de gobierno abierto aprobado por los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Además, es integrante fundador del Consejo Consultivo del INAI y miembro fundador de la Comunidad de Investigadores del Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Actualmente está adscrito al Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos en el Colegio de Sonora, siendo además su director. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Antes que nada, por supuesto, agradecer la oportunidad de acompañarnos en esta presentación del libro. Por supuesto, agradecidísimo con la directora de la Academia Interamericana, Irene Espiño, particularmente por la oportunidad de poder coincidir con mis dos presidentes. Por supuesto, María Solange Maqueo, presidenta de esa generación del Consejo Consultivo del INAI, y del doctor Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del INAI en esos momentos cuando se estaba, digamos, aprendiendo al andar en lo que tendría que ser esta nueva figura de acompañamiento, ¿no?, y de colaboración con un organismo constitucional autónomo. Entonces, por supuesto, todo el reconocimiento, todo el respeto y toda la felicidad de verlos bien, desearles a todas, a todos mucha salud, y en el caso de que tengan alguna persona delicada, en estado delicado, pues por supuesto toda la oración para que esto se mejore pronto. Afortunadamente me toca cerrar ya con las dos participaciones que me han precedido. Me parece queda algunos elementos adicionales todavía que se puedan destacar. Por supuesto, la descripción que nos da la doctora Maqueo respecto a algunas discusiones alrededor del gobierno abierto, y por supuesto también la referencia en un contexto muy actualizado que nos da el doctor Acuña Llamas.
En ese sentido, bueno, platicar sobre este libro, Gobierno Abierto y Derechos Humanos, publicado ya muy terminado el fatídico 2020, bajo el sello editorial de Tirant y la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Es un volumen de, perdónenme, poco más de 330 páginas, y solamente pues para hacer una descripción, digamos, gráfica de lo que encontramos ahí, tenemos por supuesto unas palabras introductorias escritas por el ahora excomisionado también del INAI, Joel Salas, un actor importante, muy importante en lo que ha sido y es el gobierno abierto a lo largo del tiempo. Después vienen dos partes, una primera parte en donde encontramos 4 capítulos que refieren justo lo que me parece, digamos, fundamental en la aportación del libro, que es encontrar, buscar, al menos explorar el anclaje de el gobierno abierto, ¿no? O los gobiernos abiertos, y ahorita elaboraría un poquito más esta idea, encontrar este anclaje de gobiernos abiertos en algo tan valioso como son los, y tan necesarios como es el reconocimiento de los derechos humanos. Y luego una segunda parte que habla ya sobre los contextos y las experiencias, no solamente, y para fortuna de quienes podamos y puedan recorrer la lectura de este volumen, no solamente alrededor del gobierno abierto o de los gobiernos abiertos, sino justo de las muchas y muy variadas expresiones positivas que acompañan la expresión de la apertura, sea en el Parlamento, sea en la justicia, como política pública, en su relación con la corrupción y demás. Y después, bajo la autoría de Alfonso Hernández Godínez, un estudio final. Como sucede, para fortuna de todos quienes estamos de alguna manera relacionados con el derecho, para fortuna de todos nosotros, este libro, como sucede con las distintas series que publica la Academia Interamericana de Derechos Humanos, cuenta con un apartado muy interesante al inicio de la obra que refiere las jurisprudencias nacionales e internacionales, las normas nacionales e internacionales, los documentos jurídicos y demás que sirven como una referencia muy rápida para aquellas personas que, digamos, buscan referencias muy particulares a artículos, por ejemplo, o decía yo, algunas tesis, jurisprudencias muy dadas. Eso me parece valioso, por supuesto, en las colecciones de la academia y afortunadamente no es la excepción. Esa es la descripción, digamos, que yo haría en términos muy generales de la obra, y ahora sí ya entraría pues a lo que me parece es importante destacar de una obra de estas pretensiones y de estos logros, porque finalmente libros de gobierno abierto o libros que hacen referencia al gobierno abierto, hay muchos, hay muchos. En esa parte no habría una novedad en esto que estamos platicando el día de hoy. Empezamos a encontrar la novedad en este libro. Aquí sí ya empieza, digamos, como la parte en la que me tocaría animar a la lectura, porque dentro de esta pluralidad de libros de gobierno abierto, yo identifico dos grupos. Un grupo que es, digamos, vamos a llamarla así como los libros carrusel, en donde claramente son los mismos que se autopublican, ¿no? Y se compilan y le dan la vuelta a las mismas ideas y a las mismas personas, lo cual, digamos, de suyo pues no sería tan malo, si no fuera porque justo tenemos en nuestras manos el gobierno abierto, que es un concepto pues que en un descuido y se nos va entre los dedos, ¿no? Y bueno, y está el otro grupo en donde, digamos, identifico este libro que no solamente recoge la experiencia, la reflexión de personas que han observado el tema desde la práctica y por supuesto también desde la teoría,
sino que además abren las puertas, abren sus páginas a reflexiones de autores y autoras que no se encuentran en esta temática en otros volúmenes. Y a mí eso me parece muy interesante porque justo hay una aportación muy clara ya de entrada en este libro al encontrar un balance, digamos que me parece se logra por la lenta cocción que seguramente fue este volumen, un claro balance entre personas, digamos, versadas, involucradas, vinculadas con la temática y al mismo tiempo personas que desde otro punto de vista nos ofrecen esta frescura y esta pluralidad en esta temática. Entonces, una de las grandes aportaciones es, por supuesto, que uno no encuentra a los mismos, quizás uno de los que más repiten sería su servidor en este sentido, pero hay, me parece, ahí aportaciones muy interesantes de reflexiones que se han cultivado en otras tierras diferentes a las de el propio gobierno abierto, y justo eso nos da una aproximación muy fresca, decía, enriquecedora. La misma Guadalupe y Mormino, que nos acompaña ahora y a quien le agradezco por supuesto la moderación, diría, es justo esta oportunidad que tenemos de leer estos nombres que ya están consolidados o se están consolidando, pero en otras áreas que abren esta oportunidad de conocerse. La obra me parece pertinente en al menos dos momentos. Una que tiene que ver, y que no es menor, pero que tiene que ver con los trabajos desarrollados por la Academia Interamericana de Derechos Humanos desde hace 5 años y a la fecha. Porque, como bien ya lo anotaba la doctora Maqueo, no solamente tenemos en la academia, no solamente se tiene en la academia una especialidad, sino también se tiene un programa de estudios de maestría, y en estos dos programas justo la temática de la apertura gubernamental es una de las piezas que ayudan a construir los rompecabezas de los estudios de posgrado, ¿no? Y en ese sentido me parece una consistencia interna en cuanto al trabajo de la academia, que digo, no es, digamos, un asunto menor, es para celebrarse que en esta consistencia que se da en los trabajos de la Academia Interamericana, estos temas con tanto truco como es el gobierno abierto, encuentren un lugar para poderse dar aquí. Y la otra, por supuesto, es la consistencia o digamos el tino temporal de la aparición de este libro. De manera muy diplomática, muy correcta, como suele ser, Solange Maqueo decía, bueno, él habla ahí de gobiernos abiertos, ¿no? Hace poco que terminábamos con una materia en la maestría, cuando hablábamos de apertura gubernamental, decía alguien que me había escuchado en algún mensaje previo, decía, bueno, lo que me queda claro es que lo que tú dices es que el gobierno abierto no existe, ¿no? Y yo decía, bueno, no es que tanto como que no exista, pero más o menos tibio, por ahí va la idea. ¿Qué es? Y por supuesto, en esto hay diferencias en criterios y diferencias en la forma en la cual este tema se aborda. Y comparto aquí solamente una reflexión que en algunos casos coincide y en otras no, pero que justo en esta obra decía, dada la pluralidad de los autores y de las autoras, se logra, me parece, un balance en esta pluralidad. Me parece que el gobierno abierto, y decía, y así lo hemos planteado desde hace ya algún tiempo, es una metáfora, o sea, nos lleva a una imagen digamos, bondadosa de un gobierno que se abre, ¿no? Que tiene una puerta y que permitiría el adentrarse, ¿no? Imagínense el poder entrar a un gobierno, pues te está hablando de confianza, te está hablando de una casa en orden, te está hablando de muchas cosas, pero que si le empezamos a escarbar ya en términos de la práctica, justo la fortaleza de gobierno abierto se vuelve su peor debilidad. La fortaleza es que
con una frase muy corta: gobierno abierto transmite muchas ideas y su debilidad se vuelve esta misma cuando resulta que puede serlo todo o puede ser nada. Y entonces ese es un grave problema que, digamos, quienes se dediquen a la promoción del gobierno abierto, pues no lo podrán decir. Quienes estemos preocupados porque algo de esto, a lo que le llamamos gobierno abierto, se vea reflejado en la realidad, pues me parece que no solamente podemos decirlo, sino que necesitamos decirlo. Porque si no, nos vamos por la ruta facilona de subirnos a la ola de lo que era, y hablo en pasado, una fiebre por el gobierno abierto. Y ahorita trataré de elaborar un poquito más alrededor de eso, ¿no? Pero entonces, la principal fortaleza y que le ha permitido una propagación rápida por muchos países, que es esta flexibilidad conceptual, es, desde mi criterio, una de las principales debilidades de esta idea. Ahora, el asunto está en que gobierno abierto se viene a presentarse justo en un momento clave, en donde ya ensayos de otras temáticas que procuran la reducción de asimetrías en las relaciones entre quienes gobiernan y quienes somos gobernados, habían ensayado varias fórmulas, ¿no? La apertura gubernamental venía con este mensaje, digamos, como de nueva ola, para decirnos, bueno, así como lo habíamos intentado algunos años antes con la transparencia, ojo, otra metáfora, para ya no llamarle el derecho de acceso a la información, ¿no? Sino transparencia, y así como lo habíamos hecho algunos años antes con el tema de las reformas electorales, etcétera, etcétera, ahora gobierno abierto viene a concatenar, sí, la transparencia, pero no la transparencia en el vacío, sino junto con al menos la participación. Y en estos dos elementos, transparencia, ¿no?, y participación, que son los dos que se repiten en todos los modelos, luego ya hay, dependiendo del modelo y dependiendo a quién uno le pregunte, una pluralidad de elementos, pilares, etcétera, que pues depende de muchas cosas, ¿no? Depende, por supuesto, de la reflexión, a veces también depende de las necesidades particulares de los temas que uno quiera apuntalar, y entonces, otra vez, la flexibilidad conceptual de gobierno abierto. Pero entonces, gobierno abierto viene respaldado como una idea, este gobierno abierto, ¿no?, como una idea apuntalada y respaldada por un gobierno, el estadounidense, que se propaga muy rápido, que por supuesto, y esto yo no tengo ninguna duda, tiene muchas bondades porque nos habla no solamente de la transparencia, sino de que el sentido de la transparencia se encuentra de la mano de la participación, y alrededor de todo esto, por supuesto, y en algunos casos los datos abiertos, y en otros casos la rendición de cuentas, etcétera, 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 pero que otra vez la fortaleza se vuelve su propia debilidad. Y llegamos en un momento en el cual los liderazgos internacionales que respaldan este tema ya no están en la escena política, y tenemos otros liderazgos con la vista en otros lados, y en donde pareciera que empieza una nueva exploración hacia una nueva fórmula, otra vez, para llegar a esto que se ha estado buscando desde hace mucho tiempo: la disminución de las disparidades en la relación que por su naturaleza es desigual. Pues bien, pues resulta que este libro justo no se constituye ni se publica en la, vamos a decirlo así, en la efervescencia del tema, sino ha logrado ver la luz después de la efervescencia de este tema, y por lo tanto nos ofrece una mirada, digamos, a manera de balance, aunque los autores no lo habían planteado así, no lo plantean así, pero nos permite sí aquilatar qué tanto del discurso era más esta fiebre por adentrarnos a un tema que suena bastante agradable, pero qué tanto de todo eso implica realmente un cambio en las formas en las cuales se gobierna, ¿no? Que finalmente me parece eso es lo que encontramos aquí. Ahora,
la pluralidad de los autores, por supuesto, la temporalidad en la cual aparece el libro, pero además, y esto es fundamental y sí me parece hace único este libro, por supuesto, digamos, no exhaustivo en términos de que aquí ya se ha dicho la última palabra, pero sí único en términos de que hace una exploración este libro para encontrar un ancla a la cual sujetar una figura tan noble como la es la apertura gubernamental o como lo es el gobierno abierto. En aquellos libros que platicaba o en aquel material que se genera, el gobierno abierto es el fin en sí mismo, ¿no? Y no pudiera ser de otra manera porque se cumple el cometido al propagar la buena nueva del gobierno abierto, ¿no? Y cuando se consuma la buena nueva, pues a otra cosa nos iremos porque ya se nos acabó la temática. Bueno, este libro y este esfuerzo que nos presenta la Academia Interamericana de Derechos Humanos coloca en su primera parte esta necesaria exploración para evitar que se nos vaya entre los dedos un término tan volátil como es gobierno abierto. Ellos en su conjunto, ¿no?, dicen, vamos a hacer aquí un alto y vamos a explorar en dónde están estas agarraderas a distintos derechos, ¿no?, o a los derechos humanos en su conjunto, porque así como sería, digamos, muy malo pensar que el gobierno abierto es la solución de todo, así igual de malo que eso sería pensar que el gobierno abierto es un tema desechable, porque finalmente tiene sus bondades, tiene muchas bondades. Yo aquí he comentado al menos una que a mí me parece como muy clara, el hecho de encontrar que la transparencia se entiende solamente con el derecho, con la participación ciudadana. ¿Esto por qué? Paréntesis, cuando empezaba el tema de la transparencia, el temor, entre comillas, que había era que ahora que existiera transparencia, todo el mundo iba a ejercer, ¿no?, el derecho dentro de la transparencia y los gobiernos no se iban a dar abasto para andar respondiendo a todos los preguntones, ¿no? Y estos preguntones además iban a estarse alimentando de información y consolidándose como ciudadanía y siendo una ciudadanía mucho más responsable. O sea, todo eso era así como la narrativa en el nacimiento de la transparencia. Se suman los años y lo que empezamos a observar es que no había tanto apetito por acceder a la información. O quizás sí hay mucho apetito por acceder a la información pública, pero hay poco tiempo porque hay que ir a trabajar y porque hay que ir a resolver otros asuntos más inmediatos. Entonces la transparencia, o lo que le llamamos transparencia, por sí sola, pues tampoco da una utilidad práctica traducida en el incremento de la calidad de la vida de las personas. Necesita tomarse de la mano, y me parece que el gobierno abierto justo lo que hace es identificar que con la participación ciudadana, es decir, ya echando mano a esas personas que han decidido tomar parte de su tiempo y estarlo invirtiendo en la cosa pública, etcétera, 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 ahí es donde se va a lograr que el engranaje vaya dando vuelta. Pero se nos va de la mano y decía, lo que se logra hacer aquí es decir, a ver, que cierro el paréntesis que habría, y aquí lo importante es decir, a ver, ni tomarlo como un producto ya terminado, ni desecharlo como algo que sencillamente no funcionó. Gobierno abierto tiene muchas ventajas, pero sí me parece estamos en un momento muy importante, fundamental, para ver cómo no se lo lleva el viento. Y entonces decía yo, y ya con esto voy terminando, este libro lo que hace justamente, y desde mi perspectiva lo hace único, o al menos no conozco otro volumen que lo haga, es hacer esta exploración de valor con personas, diría yo, insisto, ¿no?, que no germinaron en las tierras del gobierno abierto, sino que están germinando o han germinado en los campos del derecho humano y están observando esto que se le llama gobierno abierto y están viendo cómo lo sujetan para que no se nos vaya, no porque sea una moda, sino porque tiene algunas muy serias contribuciones en este deseo que tenemos. Un deseo que además, y ya lo comentaba Acuña,
pues en una de esas a lo mejor ya pensar en un gobierno abierto ahorita en ciertos contextos ya es pensar en mucho, ¿no? A veces ya con tener un gobierno sensible nos daríamos por bien servidos, ¿no? A lo mejor ya hablar de un gobierno sensible también ya es hablar de un plus, quizás con hablar de un gobierno efectivo, ¿no? Eficiente, es más. Es decir, pareciera que de repente esto de gobierno abierto, que no se nos vaya de la mano, aunque era un término presente, ¿no? Pareciera que ahora es algo futurista, porque ahora aparentemente y en muchos aspectos estamos tratando de resolver asuntos que se habían resuelto, pensábamos, hace ya varias décadas. En fin, son 337 páginas. Es un volumen que yo diría obligado para quienes están cursando la especialidad, obligados para quienes están en la maestría, porque justo los contenidos que están ahí están materializándose en las diferentes inquietudes que se presentan en los módulos, en las materias relacionadas con la apertura gubernamental, pero que además me parece, una fuente muy interesante, justo porque logra ese equilibrio entre personas ya, digamos, muy en batalla de gobierno abierto, con personas que llevan un recorrido y una trayectoria en otras áreas. Están viendo ellos, los autores, sobre todo ellos, yo aquí, digamos, me excluyo, pero están tejiendo para utilizar un término más específico, una transdisciplinariedad muy específica alrededor de este término, que si no lo sujetamos, se nos va de las manos. Y bueno, pareciera que lo de menos es decir, bueno, pues ya viene allá, ahora vamos a hablar de la integridad pública, ¿no? Que es el nuevo concepto que viene otra vez a arroparnos, etcétera, pero estaríamos desperdiciando esta oportunidad que es justo aprender de las experiencias de todo lo que nos han pasado. Es un libro, me parece, único, que vale la pena leerlo, que además, como también sucede afortunadamente en los libros de la academia, al menos en los que yo conozco, se pueden leer de principio a fin y se cuenta la historia completa. También se pueden leer, mira, Kenvir Puente está hablando aquí de Parlamento Abierto, pues vamos a leerlo porque él escribe muy bien, ¿no? Mondragón está hablando sobre justicia abierta, pues órale, todo. O sea, es decir, hay muchas formas en las cuales se puede leer este libro, que por supuesto se recomienda para entender que no es una moda, pero para cribar lo que era la efervescencia de una idea, digamos, que se propagó como calentura, pero que nos debemos de quedar con la esencia de lo que el propio gobierno abierto o los gobiernos abiertos nos quieren proponer. Y yo aquí dejaría la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, pues ahora damos inicio a la sección de preguntas para nuestros panelistas. Al momento no existen preguntas en el chat. No sé si alguno quiere alzar la mano. De lo contrario, daríamos por concluido aquí esta presentación. Bueno, pues no veo ninguna mano alzada o alguna indicación. A ver, parece que llegó algo. Sí, aquí hay una pregunta de Larisa Niño. La voy a leer. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es el mayor obstáculo que enfrenta nuestro país en cuestión de tener un gobierno abierto? Y la lanza en general a los panelistas. No sé quién quiera responder primero, no sé. Yo puedo mencionar algunas cosas, o no sé si la doctora, ¿sí? Sí, adelante, Víctor, adelante. Responde y si quieres yo luego participo con alguna otra idea. Sí, gracias. Yo creo que no hay, bueno, yo no pudiera pensar que hay un obstáculo, creo que son una serie de obstáculos. Uno es, me parece, que el concepto justo fue adoptado antes de comprendido, ¿no? Y fue adaptado, o sea, adoptado antes que comprendido, y fue además adaptado a una realidad, en el caso mexicano, a una realidad
y aquí es donde me sale lo coahuilense y el espíritu de Ramos Arizpe me visita, a una realidad muy del centro de la República, ¿no? Recordemos que el gobierno abierto, vía la Alianza para el Gobierno Abierto, inicia con una implementación a nivel país, ¿no? Y que cuando se quiso hacer, cuando se hizo, ¿no? Aquí en México, este desdoble hacia los estados, aunque se intentó que no, finalmente en la práctica no se concibió una forma diferente de llevarlo a la práctica más que en una réplica de lo que había funcionado en el centro, ¿no? Y cada estado tiene sus realidades, tiene sus dinámicas, tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Y entonces me parece que otra de los obstáculos justo es que cuando se hizo esta adaptación para llevarlo a la práctica, creo que me parece, o lo que he observado es, me parece que algunas personas, yo incluso pudiera decir muchas personas que se acercaron a esto, se quedaron con el sabor de boca de que gobierno abierto era pues, lo mismo que ya se había vivido, ¿no? Pero con otro nombre, ¿no? Así como que va, pues, o sea, esto es como una consulta ciudadana, ¿no? O sea, ¿cuál es el chiste? O sea, ¿para qué le llamamos diferente si es lo mismo? Porque si le llamas diferente a algo que es lo mismo, pues el único beneficiado es el que te quiere vender el nuevo producto, ¿no? Y entonces, justo lo que hubiera sido la medicina para curar la enfermedad de la desconfianza, se vuelve el elemento que te dice, otra vez me estás manipulando, pero a través de otras cosas, ¿no? Esos dos elementos, por supuesto, hubo un problema en la implementación que por la flexibilidad del concepto, luego ya uno, es decir, el concepto, a partir de la metáfora, que es la preocupación que yo ahí manifiesto, es que es muy importante y es muy útil en términos del discurso, pero cuando tratas de trasladar ese discurso a la práctica, no lo puedes hacer de manera directa, ¿no? Es como, iba a decir yo, como si metieras un cassette VHS a una videocasetera beta, pero creo que me estaría yo aquí ventaneando sobre mis referencias, ¿no? Y mi edad. Pero, digamos, son lenguajes diferentes. Y entonces, cuando se lleva a la práctica, me parece que muchos dijeron, bueno, pues esto es como una simulación, y luego, pues entonces había muchas formas de llevarlo a la práctica, entonces no se aprendió muy bien, en algunos casos le metieron recursos, se crearon direcciones, se creó toda una estructura y se echó a andar una maquinaria sin saber exactamente cómo para qué era esa maquinaria, ¿no? Entonces yo creo que no hay un mayor obstáculo, sino hay varios obstáculos. Y uno de esos también, que es más reciente, es que me parece, insisto, que pareciera que ya la fiebre ya pasó, parece que los patrocinios ya no fluyeron en la misma magnitud, entonces quienes se dedicaban a este tema como una forma de vida, lo cual, digamos, tampoco, o sea, no lo señalo porque, bueno, es un trabajo, ¿no? Pero quienes abordaban este tema solo porque era un buen negocio, pues ya están haciendo otra cosa, ¿no? Y entonces ya estos pilares personales o estos actores, pues ya andan en otra cosa, lo cual también está muy bien, pero pues nos quedamos entonces como con esta idea de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Yo mensaje así muy rápido a estos tres, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Antes de ceder el uso de la voz a María Solange, quisiera nada más dar lectura a dos preguntas que nos acaban de llegar. La primera es de Felipe Rodríguez Flores, quien textualmente pone: buenas tardes, agradeciendo la participación de cada uno de los ponentes. ¿Qué opinión les merece el pronunciamiento del presidente de la República a principios del año sobre la desaparición del INAI, considerando la importancia del papel que juega en el gobierno abierto con la nueva administración federal? Y la segunda, de Tania Telles, que dice: muchas gracias a cada ponente por compartir con nosotros. Me gustaría saber qué tan importante o qué tanto puede influir la cercanía ciudadana en las políticas aperturistas. Esas serían las preguntas que existen hasta el momento. Gracias.
Pues muchas gracias. Yo dando un poquito continuidad a la primera pregunta, pero que se relaciona con la tercera, ¿no? La apertura y ciudadanía, además digamos, de los obstáculos que magníficamente bien ya exponía Víctor, ¿no? Y que me parece que es muy importante tomarlo en consideración y que es muy preocupante, que no debe tratarse de una moda, ¿no? Sino que en el fondo tendría que estar ya sentado, digamos, en los propios fundamentos de nuestra construcción como sociedad. Creo que un obstáculo y que tal vez también se relaciona con esta idea de modas o de dejarlo atrás y donde la ola ya se calmó, ¿no? Tiene que ver pues quizá con la carencia de la construcción de una verdadera ciudadanía. Creo que aquí es importante pensar que cuando hablamos de este tipo de políticas, de este tipo de ideas, de este tipo de renovaciones, pues no solo es la imposición de esta idea, ¿no? No, pues suena muy lindo la idea de gobierno abierto, lo traemos desde el centro, que se irradie o que se adopte como sea en distintas latitudes dentro del país o incluso a nivel internacional, sino que hay que pensar en cómo realmente logras interiorizar eso respecto de la ciudadanía. No es el Estado imponiendo una política, es la exigencia de los ciudadanos para que se respete esa política, para que se haga efectiva. Y creo que uno de los obstáculos es que quizá no hemos logrado construir una verdadera ciudadanía que permita realmente materializar esos objetivos, esos ideales y esos valores, digamos, que da propiamente o que se construyen a partir del gobierno abierto, ¿no? Yo creo que si nosotros como sociedad no lo exigimos, pues difícilmente podría darse continuidad, porque su propia lógica implica, sí, una mayor exposición de las funciones gubernamentales, una mayor exigencia hacia las funciones gubernamentales. Y en este sentido, si no hay una exigencia, digamos, desde las bases, pues difícilmente podríamos pensar en una continuidad realmente significativa. Otro obstáculo, y aquí con eso concluyo esta primera pregunta, tiene que ver desde mi perspectiva y que podría añadirse a todo este catálogo, es en los reduccionismos y en la utilización maniquea de estas ideas. En otras palabras, para tratar de bajarlo y de ser más clara, primero, no basta con hablar de somos menos opacos porque damos mayor información, pero información que viene determinada por quien la quiere dar. Es un ejemplo muy claro, y si me lo permiten, pues son las mañaneras. Las mañaneras, en el fondo, ¿quién determina lo que se va a tocar en una mañanera? ¿Quién determina el tema del que nos van a informar? ¿Quién determina el contenido de lo que nos van a informar? Eso no es propiamente, más allá de si es bueno, es malo, sirve, no sirve, se utiliza o no se utiliza adecuadamente, más allá de esas consideraciones que creo que no son motivo de debate en este momento, creo que ese sería un claro ejemplo de una situación que no refleja propiamente el gobierno abierto, ¿no? Porque no es precisamente a partir de las necesidades ciudadanas, a partir de la identificación de las problemáticas, a partir del acceso a información fidedigna, clara, certera, digamos, que podemos atender este tipo de cuestiones. Yo creo que reducir el gobierno abierto a estas ideas me parece que es uno de los grandes obstáculos que estamos quizá afrontando para lograr realmente su materialización. Por otro lado, sobre la desaparición del INAI, bueno, aquí sí, pues son opiniones personales. Eso
temporalmente tampoco está comprendido, digamos, en el propio contenido del libro, ¿no? Escapa, digamos, a esta situación, pero desde una perspectiva muy personal, pues sin lugar a dudas, la desaparición de un órgano constitucional autónomo a nivel nacional, como es el caso del INAI, y que factiblemente podríamos estar pensando que generaría una ola de afectación hacia los organismos garantes en las entidades federativas, pues me parece que sería un grave retroceso, porque no olvidemos que son órganos que efectivamente son de los pocos ejemplos prácticos, reales que tenemos de órganos que se construyeron a partir de esa exigencia ciudadana. ¿No? No son creaciones totalmente artificiales, no es el trabajo de una persona que se sentó en su cubículo a idear. Fueron cosas que se fueron gestando con el tiempo, donde varias voces manifestaron su relevancia, que se han ido de alguna manera fortaleciendo a través de los años. Estamos hablando de creaciones de organismos que nos ha tomado prácticamente 2 décadas construir. Y me parece que cuando alguien quiere perfeccionar algo, cuando alguien quiere mejorar algo, todo es perfectible sin lugar a dudas, pues no puedes construir a partir de la destrucción, ¿no? Y en ese sentido, pues en mi opinión, es muy grave pensar en su desaparición. Creo que se vale cuestionar en qué es mejorable, qué se puede hacer para fortalecerlo, cómo se podría mejorar significativamente, no solo desde una perspectiva interna institucional, sino también en la efectividad, digamos, de los derechos que tutela y de las políticas que promueve. Pero hablar de una desaparición, desde mi perspectiva, es muy grave, es muy serio, y que como ciudadanos estaríamos perdiendo algo que nos ha tomado décadas construir, y me parece sinceramente que, pues que sí, es un tema grave y serio, y que sin duda alguna tratemos en la medida de nuestras posibilidades, pues defender situaciones que hemos gestado y que nos ha tomado muchos años, y que no veo por qué de un día para otro vernos privados, digamos, de algo que de verdad ha costado mucho, mucho trabajo, y que incluye las ideas, la planeación, el estudio de muchas personas, ¿no? Víctor. Muy bien. Muchas gracias, María. Antes de darle la voz a Víctor, solo quisiera añadir la última pregunta con la cual vamos a cerrar esta sección, que es realizada por Antonio Reséndiz, y que, además de agradecer a los panelistas por la presentación del libro, pregunta: ¿consideran que las páginas web de sujetos obligados a brindar información de oficio lo ofrecen de manera eficaz? Es decir, ¿deberían modificarlas para que sea más sencillo y didáctico el acceso a la misma? Mi pregunta va en el sentido de que una cosa es publicar la información y otra el sencillo acceso a la misma por parte de la ciudadanía. Muchas gracias y adelante, Víctor. Pues bueno, gracias. Yo así, digamos, rápidamente, que me parece sí está más relacionado con las propuestas que uno puede encontrar y con las reflexiones que uno puede encontrar en el libro, sobre qué tan importante o qué tanto puede influir la cercanía ciudadana en las políticas aperturistas. Bueno, es que justo aquí sí, o sea, para que haya gobierno abierto, pues tiene que haber gobierno, pero que se abra, ¿no? Pero también tiene que haber alguien que quiera entrar, ¿no? En ese sentido, si no hay participación, y ya bien lo decía Maqueo Ramírez, no solamente una participación formal, no solamente una participación para la foto, sino una participación, digamos, interesante. Y desde los 70s está la famosa escalera de Cherry Arnstein, ¿no? Que te habla de los 7 niveles de la participación, y cómo hay los 3 primeros peldaños de esta participación: es participación no participativa, es decir, es simulación. Y hay hasta que llegas a lugares en donde esta participación justo se vuelve una
co-creación, que es una de las frases también que arropó el desarrollo de los ejercicios de gobierno abierto locales, y que lo podemos explorar en el capítulo que escribe Montiel y Valencia en el libro que estamos presentando. Entonces, sin participación no hay. Y rápidamente, porque sí creo, bueno, hubiera estado genial que nos pudiera seguir acompañando Acuña para contestar la parte esta del INAI. No tendría que ver con el libro, pero creo que sí sería como que sabroso terminar un viernes por la tarde con esta opinión. Yo quisiera decir algunas palabras sobre lo que dice Felipe Rodríguez y lo que pregunta a través de redes sociales Antonio Reséndiz. Cuando tienes un presidente que dice que él no llega así como con todas las ideas bien elaboradas a las mañaneras, ¿no? Y que un poquito como se va presentando, él va respondiendo, pues me parece que justo él ya nos está dando una orientación muy importante sobre el valor de esa idea. Ahora, el asunto está en que no es una idea que se ha planteado como una novedad a principios de este año, sino que es una idea que con diferentes palabras se ha presentado incluso antes de que el actual gobierno iniciara actividades el 1 de diciembre de hace 2 años, ¿no? Es decir, ya cuando era gobierno electo, ya esa idea estaba presente en diferentes foros. ¿Qué es lo que me parece a mí? Me parece que como está sucediendo de manera reiterada en este gobierno federal, esta postura lo que hace es polarizar, porque entonces la conversación, la discusión o el debate se vuelve si estás en contra del INAI o estás a favor del INAI, ¿no? Y a mí, yo ahí digamos, yo comparto plenamente el tema de que el INAI representa en muchos elementos una evolución muy interesante, la evolución de experimentos de organización de entidades públicas, pero me parece que justo, y ya también lo decía María Solange, justo lo que sucede es que como toda buena creación del ser humano, pues es susceptible a mejoras, ¿no? Es decir, yo no entiendo al INAI y por supuesto tampoco entiendo a los organismos garantes en los estados como los sinónimos de la transparencia, ¿no? Es decir, o sea, creo que una cosa es como la organización pública que está a cargo de, o que es garante de, esa es como una lógica, y otra lógica es por ejemplo, el derecho de acceso a la información. Hay países en donde subsiste y se ejerce sin necesidad de un órgano garante, ¿no? Y hay países que tienen un órgano garante digamos, y que funciona de distinta manera a como tenemos ahorita. Pero cuando se plantea sobre la mesa una desaparición, se polarizan las opiniones, porque estás o a favor o en contra, y justo me parece que lamentablemente perdemos la oportunidad de reflexionar sobre esos detalles, esos elementos que no son necesariamente ni una conquista ciudadana, ¿no? ni la evolución natural de un modelo con muchas ventajas, sino, y también existe, más bien es justo el beneficio de algunos pocos. En el caso del INAI, yo quisiera decirlo además, creo que esto que acabo de decir no es tan absoluto, porque ha sido justamente una organización pública que ha crecido y que digamos, ha sobrevivido bajo la lupa de personas muy acuiciosas, ¿no? Y de participaciones muy intensas. Pero, para bien o para mal, la arquitectura del acceso a la información pública y de la protección de los datos personales en México no solamente descansa en el INAI. En los estados, yo aquí sí creo que en los estados,
habrá más de uno que le compre inmediatamente al presidente, ¿no? La idea de decir desaparezcamos este organismo, porque en los estados, en muchos estados, en donde las organizaciones no han crecido bajo la observación de ciudadanía mucho más activa, aquí sí se vuelve botines o agencias de colocación, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante porque el INAI, yo diría que aunque tenga mucha publicidad, ¿no? O esté así como que otra vez en el centro, me parece que no es toda la arquitectura del acceso a la información pública. Y por lo que nos decía Antonio Reséndiz, porque además me parece que justo, bueno, no, yo coincido que no es sencillo de consultar la información que está pública. De hecho, a mí me parece, yo tengo viendo este tema desde que empezaba, ¿no? Por ahí del 2002, 2003, 2004, en los estados y demás. Y desde mi perspectiva, cada vez es más difícil encontrar información en las páginas de internet. O sea, antes uno necesitaba un contrato y pues lo encontrabas o no lo encontrabas, ¿no? Pero encontrabas el contrato. Ahora es una cosa de que, caray, es una base de datos y cómo la bajo y que todo eso y que bla. Y oigo mucho tema de datos abiertos, pero encuentro pocas capacidades del ciudadano de a pie para que eso se transforme en algo útil para mí, que yo lo que quería era un contrato, ¿no? Entonces creo que justo esos son los detalles que habría que abordar y que no se van a abordar porque ya la opinión está polarizada alrededor de lo que ha dicho el presidente. Y a lo mejor fue más largo de lo que había pensado, pero es más o menos la reflexión. Muchas gracias, Víctor. María, ¿deseas añadir algo? Sí, nada más respecto de esta última pregunta, comparto sin lugar a dudas esa opinión. Creo que incluso la comentamos varias veces dentro del seno del Consejo Consultivo, ¿no? Cómo finalmente acceder a información pues se ha vuelto de una manera tan especializada que incluso hay ya quien ofrece sus servicios para poder buscarte esa información, ¿no? Ha surgido una cierta especie de empresas dedicadas a conseguirte esa información, a presentar tus solicitudes, a promover los recursos de revisión en caso de que no obtengas lo que quieres y que incluso se ve de una manera tan palpable como encontrar obligaciones de transparencia y aquí está la información a que se refiere el artículo tal de la fracción tal. Perdón, pero eso en vez de facilitar y acercar a las personas a esa información, pues lo dificulta, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que acceder a información oportuna, exacta, veraz, pues no es solo en la cantidad de información que van a tener cargada en una página, sino que cómo se presenta, si es amigable, si hay tantos clics. Hay de hecho ya metodologías muy claras, Víctor seguramente las conoce muy bien, metodologías para evaluar eso, ¿no? Y generalmente las páginas de internet, de instituciones públicas, pues no salen necesariamente bien evaluadas porque es muy difícil encontrar la información específica que estás buscando. Y a eso le añadimos, sin lugar a dudas, pues los formalismos jurídicos, ¿no? No solo es el acceso a la información en las páginas web, sin lugar a dudas, muchas veces ya las resoluciones que nos brindan los órganos garantes, pues pueden ser tan engorrosas y difíciles y complejas como lo son las resoluciones del Poder Judicial, ¿no? Y en ese sentido, esto en vez de facilitar, digamos, ese acceso, el hacerlo amigable y acercar a cualquier persona con independencia de su cercanía con estos temas, pues me parece que no ayuda. Creo que ese es como un ejemplo muy claro. Hay oportunidades de mejora, sí las hay, y hay muchas oportunidades de mejora, ¿no? Eso es innegable. Pero creo que efectivamente el radicalizar posiciones, el pensar en es negro o es blanco, pues es falsear, digamos, lo que es el debate serio de derechos que nos competen a todos, ¿no?
Y pues con eso yo concluiría. Muchas gracias, María. Con esto damos por concluida la presentación del libro Gobierno Abierto y Derechos Humanos, agradeciendo a cada uno de nuestros panelistas por sus brillantes exposiciones y a todo nuestro auditorio, confiando que esta será la primera, mas no la última ocasión en la que nos reuniremos y conversaremos para analizar la apertura de las distintas instituciones públicas. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana.